Juan Rulfo. Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52. Nacido el 16 de mayo de 1917 en la Ciudad de México. Es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Su reputación se asienta en dos de sus tres obras narrativas, el libro de cuentos El llano en llamas, publicado en 1953, y su novela Pedro Páramo, publicada en 1955. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y posteriores a la Revolución Mexicana y a la Guerra Cristera. Caracterizado como una leyenda de México, Rulfo se reconocía como un individuo introvertido, tímido y enigmático. Era silencioso, realista, celoso de su intimidad, crítico y creativo. Sus historias evidencian los aportes a la literatura hispanoamericana y mundial. En ellas muestra tradiciones cristianas e indígenas presentando diversas situaciones socioeconómicas de pueblos con carencias, falta de oportunidades, soledad, guerra, relación entre la naturaleza y el hombre, formas de composición humana, ejemplos de relaciones entre el hombre y el mundo, realidades concretas y medioambientales. Resúmenes de algunas de las obras de Juan Rulfo. Pedro Páramo. Pedro Páramo es una novela escrita por el autor mexicano Juan Rulfo y publicada en 1955. La obra es considerada una de las piezas más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX y uno de los ejemplos más destacados del realismo mágico. La historia sigue a Juan Preciado, quien viaja al pueblo de Comala, una localidad del estado mexicano de Colima en busca de su padre, Pedro Páramo, a petición de su madre en su lecho de muerte. Sin embargo, al llegar a Comala, Juan descubre un lugar desolado y habitado por almas en pena, donde los vivos y los muertos coexisten en un mundo borroso entre la realidad y la fantasía. A medida que Juan explora el pueblo, se encuentra con una serie de personajes que están de alguna manera conectados con Pedro Páramo y su pasado turbulento. A través de una serie de flashbacks y narraciones fragmentadas, se revela la historia de Pedro Páramo, un hombre poderoso y despiadado que ejerció un control tiránico sobre el pueblo y las personas que lo habitaban. La novela explora temas como la soledad, la muerte, el poder, la redención y la memoria. La prosa de Rulfo es evocadora y atmosférica, creando una sensación de misterio y un ambiente opresivo que refleja la desolación del pueblo de Comala y la desesperación de sus habitantes. Pedro Páramo es una obra maestra de la literatura que ha sido elogiada por su estilo innovador y su profundidad temática. Su influencia se extiende más allá de la literatura latinoamericana, siendo una obra fundamental en el canon literario mundial. Fue una novela muy estimada por autores como Jorge Luis Borges, quien dijo de esta: Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica, y aún de toda la literatura. El llano en llamas. Es una colección de cuentos escrita y publicada en 1953. Esta obra es considerada una de las más importantes en la literatura mexicana del siglo XX y una pieza clave del realismo mágico. La colección está compuesta por 17 cuentos que exploran la vida en el campo mexicano, especialmente en el llano, una extensa llanura árida y desolada. Cada cuento presenta una visión cruda y desgarradora de la realidad rural, mostrando la dureza de la vida, la pobreza, la violencia y la desesperanza que enfrentan los personajes. Los cuentos de El llano en llamas están poblados por personajes marginados y afligidos, como campesinos, jornaleros, arrieros y gente común que lucha por sobrevivir en un entorno hostil. A través de estas historias, Rulfo captura la atmósfera opresiva y el fatalismo que caracterizan la vida en el llano. El estilo de Rulfo es conciso y evocador, utilizando un lenguaje sencillo pero poderoso que permite al lector sumergirse en los paisajes áridos y las vidas difíciles de los personajes. Además, el autor incorpora elementos de realismo mágico y mitología popular, añadiendo una dimensión misteriosa y a menudo surrealista a las historias. El llano en llamas es aclamado por su profundidad emocional, su estilo literario único y su representación vívida de la realidad rural mexicana. La obra ha sido estudiada y admirada por generaciones de lectores y críticos, consolidando el legado de Juan Rulfo como uno de los grandes escritores de la literatura en español.